Hay un patrón recurrente en la historia mundial que ha derribado a tres superpotencias en los últimos 500 años. Y en 2025, Estados Unidos avanza por esa misma secuencia paso a paso, decisión tras decisión, como si estuviéramos siguiendo un guión que terminó en desastre todas las veces anteriores. En 1590, España era el imperio más rico de la tierra. Controlaba aproximadamente la mitad del oro y la plata del mundo. Sus ejércitos dominaban Europa. Su moneda circulaba en todas partes. 80 años después estaba en bancarrota, un estado de segunda fila que nunca volvió a la cima. En 1914, Gran Bretaña gobernaba el mayor imperio que el mundo había visto. El sol nunca se ponía sobre sus dominios, y la libra esterlina era la moneda de reserva del comercio global. 40 años más tarde, el imperio había desaparecido, la moneda había caído y el Reino Unido pasó a ser el socio menor de Estados Unidos. En 1991, la Unión Soviética era el otro polo de poder armas nucleares, alcance global, satélites por todo el planeta y desapareció en unos 900 días, no por una invasión, sino por una implosión económica. 3 veces, 3 grandes potencias, 3 colapsos completos, cada uno siguiendo la misma cadena de acontecimientos. Y aquí está lo que debería inquietarte. Estados Unidos ya ha avanzado por 5 de los 7 eslabones de esa cadena. No nos estamos acercando al modelo. Ya operamos dentro de él. Así es como terminan los imperios. ¿Por qué siempre insisten en que su caso es único? ¿Y por qué la aritmética señala que nosotros somos el siguiente ejemplo? Está ocurriendo más rápido de lo que la mayoría se atreve a decir en voz alta. Antes de recorrer la secuencia, conviene imaginar cómo se ve en la práctica el fracaso imperial, no solo en los libros. Cuando muere una superpotencia, rara vez empieza con un enemigo desembarcando tropas o con una derrota decisiva. Comienza con el agotamiento del núcleo económico. El ámbito de compromisos se estira más allá de lo que realmente puede sostenerse. Bases repartidas por unos 150 países, conflictos simultáneos que gestionar, promesas que exceden la capacidad, pasivos que no se pueden atender. Al principio, el descenso no se ve. La moneda sigue liquidando transacciones. Las Fuerzas Armadas siguen ganando combates. El Estado sigue emitiendo garantías. Pero por debajo, la estructura se agrieta. Los recursos se desvían mal. La fuerza productiva real se encoge. La gente talentosa se va. Luego la caída se acelera. Los socios cubren sus apuestas. Los adversarios empujan los límites. Las relaciones comerciales buscan sustitutos. El prestigio de la moneda de reserva se desvanece. Las mismas ventajas que te hicieron poderoso se vuelven vulnerabilidades. El dinero que el mundo antes debía mantener regresa a casa a raudales. Una postura militar extendida por todo el mundo se vuelve imposible de financiar. Las promesas antes respaldadas por la fuerza suenan huecas. No es hipotético. Es exactamente lo que les ocurrió a España, a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Dieron por sentado que su poder duraría. Fueron más allá de sus medios, debilitaron su dinero. Se negaron a ajustarse hasta que la ruptura ya estaba en marcha. Así pasó, 3 veces, en el mismo orden. Empecemos por la España de los siglos XVI y XVII, el modelo original. Tras la llegada de Colón a América en 1492, España se convirtió en la primera potencia mundial real. La corona sometió a los imperios azteca e inca y tomó el control de las vetas de oro y plata más ricas jamás halladas. A mediados del siglo XVI, los galeones españoles traían de regreso unas 200 toneladas de plata al año. Hacia 1600, más de 400 toneladas anuales. España controlaba de facto la base monetaria de Europa. El real español actuaba como el dinero por defecto del mundo. Todos querían plata española, y desde esa posición surgió la suposición fatal de que la hegemonía monetaria hacía al imperio intocable. Felipe II, que gobernó de 1556 a 1598, manejó más efectivo que ningún monarca anterior y lo destinó a sostener y ampliar un dominio global.
El primer paso hacia abajo fue pelear en todas partes a la vez. España combatió a los otomanos en el Mediterráneo, libró campañas contra Francia y en Italia, intentó sofocar la rebelión protestante en los Países Bajos, disputó el poder naval con Inglaterra, abrió frentes en Filipinas y luchó por toda América. En 1580, Madrid estaba comprometida en 4 continentes. La factura devoraba los ingresos. Aproximadamente la mitad de la recaudación del Estado iba al ejército, y aún así no alcanzaba. El giro siguiente fue monetario. Los impuestos no podían financiar aquella proyección, así que la corona hizo lo que repiten las potencias en declive. Bajó la calidad de la moneda. Se mezcló cobre en monedas que debían ser de plata. Lo que debía ser puro pasó a ser medio cobre, luego 3/4 partes cobre. El valor estampado no cambió, pero la sustancia sí. Hacia 1600, las monedas de plata casi no contenían plata. Los mercaderes dejaron de aceptar el valor facial. Los precios se dispararon. Después vino el endeudamiento. España tomó préstamos de casas italianas, de bancos alemanes, de cualquiera dispuesto a prestar. En 1557, menos de 2 décadas del reinado de Felipe la Corona, suspendió pagos, renegoció y volvió al mercado. Otra quiebra en 1560, otra en 1575, otra en 1596, 4 veces en 40 años. Cada episodio traía promesas de reforma. Cada uno era seguido por el mismo comportamiento. Entonces se marchitó la producción. Lo que muchos pasan por alto de la caída española es que la luz de metales preciosos contribuyó a destruir la base productiva. Cuando el dinero es fácil, fabricar parece opcional. ¿Para qué sembrar y cosechar si importar es sencillo? ¿Para qué construir barcos en casa si los astilleros extranjeros los venden? ¿Para qué innovar si se puede gastar? La élite consideraba el trabajo como algo inferior. La manufactura se apagó, el campo se estancó, el efectivo se fugaba al exterior para pagar bienes foráneos, vino francés, seda italiana, manufacturas holandesas. La plata entraba y salía de inmediato. España se volvió un canal, no un taller. Cuando declinó la producción minera del Nuevo Mundo, todo el arreglo se vino abajo. Se enraizó la descomposición social. Con la economía fallando, subió el crimen. Los mendigos se multiplicaron en Madrid. Quienes hacían y construían se fueron. Las mentes más capaces emigraron a lugares en auge: Francia, Inglaterra, los Países Bajos. España quedó cargada de funcionarios, soldados y clérigos consumidores de riqueza, no creadores. En 1640 se perdió Portugal. A mediados de siglo se escaparon los Países Bajos, su posesión más rica. Para 1700, aquel imperio formidable era una cáscara, grande en los mapas, hueco por dentro. En menos de un siglo, España cayó de la supremacía global a la condición de potencia secundaria y nunca volvió. Hoy es un estado europeo regional agradable, culto pero no decisivo en el tablero mundial. Ese es el cuadro concreto del fracaso imperial. Saltemos 3 siglos hasta la Gran Bretaña del siglo XX, el imperio donde nunca se ponía el sol. En su apogeo, Londres gobernaba alrededor de 1/4 parte de la superficie terrestre y a unos 400 millones de súbditos. La libra era la unidad de reserva global. Los grandes contratos comerciales se tasaban en libras. Los bancos centrales tenían deuda británica. La City era la capital financiera del planeta. Y, como antes España, el Reino Unido dio por hecho que el arreglo sería permanente, mientras entraba en la misma senda. En 1900, las fuerzas británicas se desplegaban por el mapa. India, África, Oriente Medio, China, el Pacífico, el Caribe. La defensa se extendía por 6 continentes. El costo era enorme. Cuando estalló la guerra en 1914, Londres tuvo que elegir, quedarse al margen y ver al continente desangrarse, o entrar y arriesgar la ruina del sistema imperial para ganar. Eligió luchar. La Primera Guerra Mundial costó al Reino Unido más de 40.000 millones de dólares, cerca de 1 billón en valores actuales. Se endeudó mucho, sobre todo con Estados Unidos. Al firmarse el armisticio,
Londres debía miles de millones a Washington. El viejo acreedor se había convertido en deudor, pero la guerra se ganó y el imperio sobrevivió. Se esperaba la recuperación. Esa expectativa fue equivocada. Después llegó la tensión monetaria. La libra estaba nominalmente anclada al oro, pero la guerra había vaciado las reservas. El metal cruzó el Atlántico para pagar alimentos, munición y otros insumos. Para 1920, el stock de oro era aproximadamente la mitad del de 1914. Aún así, en 1925 se restauró la paridad previa a la guerra. El efecto fue encarecer la libra, expulsando a la industria británica de los mercados. La manufactura cayó. El desempleo subió. Hubo que mantener tipos altos para defender la moneda, estrangulando la actividad interna. En 1931, la defensa fracasó. El Reino Unido abandonó el patrón oro y la libra cayó alrededor de un cuarto de su valor en una noche. La moneda de reserva confesó abiertamente que no podía cumplir su promesa. La losa de deuda no se alivió y llegó otra guerra mundial. La Segunda Guerra sumó unos 120.000 millones de dólares de coste y requirió aún más préstamos de Estados Unidos. Para 1945, el Reino Unido debía a EU y a Canadá más de 30.000 millones más que toda la producción anual del país. La guerra se ganó, pero la estructura imperial estaba acabada. No podía financiarse ni defenderse. Las posesiones se deshicieron. En 1947, Londres renunció a la India, la joya de la corona que había sido pilar de riqueza durante 2 siglos. En los 20 años siguientes cayó el resto: África, Oriente Medio, Sudeste Asiático, el Caribe. Para 1970, el imperio existía casi solo como lección histórica. La moneda siguió debilitándose. En 1940, una libra valía unos $4,03. En 1950, 2,80. En 1970, cerca de 2,40. En 1980, en torno a 2,30. Hoy vale bastante menos. La unidad que ancló las reservas globales pasó a ser regional. El Reino Unido intentó conservar insignias de estatus, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, armas nucleares, la relación especial con Washington, pero eran escaparate de una realidad sabida. La era había concluido y no regresó. Veamos ahora el caso más reciente: la Unión Soviética entre 1945 y 1991. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS emergió con armas nucleares, un gran ejército, control de Europa del Este y logros en el espacio. Sus dirigentes creían que el futuro les pertenecía, que el comunismo superaría al capitalismo y que su modelo dominaría. Durante 45 años compitieron con Estados Unidos en equipos y despliegue, construyendo más tanques, más misiles, más tropas. Bajo esa exhibición de fuerza, la economía se deshacía. La carga militar era asfixiante, del orden del 15 al 20% del PIB, aproximadamente el triple que la de Estados Unidos. Moscú se sintió obligada a igualar la tecnología, las alianzas y la presencia estadounidense, pese a tener una economía mucho menor. Sangró recursos en Afganistán y sostuvo a clientes desde Cuba y Siria hasta Vietnam, Corea del Norte, Angola y Etiopía. Esos desembolsos no podían sostenerse. El crecimiento se estancó en los años 70. El petróleo mantuvo al Estado a flote, pero el resto del sistema se quebró. Las fábricas producían bienes inferiores. El campo no cubría necesidades. La tecnología llevaba décadas de retraso. En los años 80, la URSS importaba grano pese a su inmensa superficie cultivable. La planificación central asfixiaba la adaptación. Faltaba incentivo. La productividad sufría cuando nadie se beneficiaba de hacer más. La moneda nunca fue dinero real fuera de sus fronteras. El rublo no era libremente convertible. Los ciudadanos preferían dólares cuando podían conseguirlos. Para comprar bienes extranjeros, el gobierno necesitaba oro o petróleo, porque nadie quería rublos. Para 1985, el precio del crudo se había debilitado, y las reservas de oro se agotaban. Se quedaban sin dinero aceptable. Luego se desmoronó el anillo externo. En 1989 cayó el muro de Berlín. Europa del Este se marchó. En un año, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y Alemania Oriental se soltaron.
El colchón estratégico de Moscú desapareció. El Estado no pudo frenarlo. Estaba en bancarrota. El final fue abrupto. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. Desde la caída del muro hasta la disolución pasaron unos 900 días. No hubo ejército invasor. El Estado se derrumbó por economía. Los soldados no cobraban. La administración dejó de funcionar. El rublo quedó prácticamente inútil. Una superpotencia con unas 30.000 ojivas nucleares colapsó porque su sistema económico cedió. La secuencia se repitió: sobreextensión, fracaso monetario, presión de deuda, pérdida de la periferia, colapso. Aquí viene lo que debería desvelar a los estadounidenses. Estados Unidos traza la misma línea paso a paso. Mantiene más de 750 instalaciones militares en unos 80 países y presencia de tropas en alrededor de 150. Nos comprometemos con la defensa europea a través de la OTAN, con la seguridad de Japón, Corea del Sur y Filipinas, con operaciones en Oriente Medio, con contener a China y a Rusia. El gasto anual en defensa ronda los 850.000 millones de dólares más que los 10 países siguientes juntos, y aún así la tensión es evidente. El material envejece, el reclutamiento se rezaga, y la lista de obligaciones supera lo que puede cumplirse. Si China avanzara sobre Taiwán, si Rusia presionara territorio de la OTAN, si Irán cerrara el Golfo Pérsico, Estados Unidos no podría cubrir todos los frentes a la vez. Es la misma sobreextensión que afrontaron España, el Reino Unido y la URSS. El deterioro monetario no es sutil. En 1971, Estados Unidos cerró la ventanilla del oro. El dólar pasó a ser puro dinero fiduciario. Desde 2000, la oferta monetaria ha crecido cerca de un 400%. Desde 2020, se han creado más de 6 billones de dólares. Desde 1971, el dólar ha perdido la inmensa mayoría de su poder adquisitivo. No estamos mezclando plata con cobre, estamos emitiendo papel sin ancla metálica. El mecanismo difiere, el efecto es el mismo. La dinámica de la deuda parece una espiral. Los pasivos federales rondan los 36 billones de dólares, aproximadamente el 120% del PIB. Los intereses anuales se acercan al billón, compitiendo con el presupuesto de defensa. Incluso con economía en crecimiento y en una paz nominal, los déficits persisten del orden de 1,8 billones en 2024. Pedir prestado para pagar los intereses de lo ya prestado define un problema autorreforzado. España quebró 4 veces. El Reino Unido se endeudó hasta que la estructura se rompió. El sistema soviético se quedó sin dinero aceptable. Nuestra trayectoria coincide. La base industrial se ha erosionado. Estados Unidos diseña, financia y consume, pero fabrica mucho menos que antes. La producción migró a China, México, Vietnam. El país importa unos 800.000 millones más de lo que exporta cada año. Cadenas críticas desde medicamentos y electrónica hasta acero, e incluso componentes de defensa, dependen de capacidad extranjera. España se volvió importadora mientras la plata salía. Nosotros importamos mientras los dólares salen. Cuando se debilita el flujo que sostiene ese arreglo, la vulnerabilidad queda al descubierto. La tensión social es visible. La confianza en las instituciones está en mínimos históricos. El crimen preocupa a ciudades de todo el mapa. La falta de vivienda crece. Las sobredosis de drogas matan a unos 100.000 estadounidenses al año. Parte del talento se desconecta o se marcha. La natalidad cae. La parálisis política es constante. No logramos acordar, ni arreglar, ni construir. Los síntomas están por todas partes, aunque muchos confundan la calma superficial con seguridad. No lo es. Eso nos sitúa en 5 de 7 pasos. La Unión Soviética alcanzó ese punto antes de desintegrarse. El Reino Unido también. España tardó más, pero la ruta fue la misma. No es el final,
pero estamos muy avanzados. Lo que viene después es la pérdida del privilegio de moneda de reserva. Esa fase empieza cuando los aliados diversifican, cuando el comercio liquida en otras unidades y cuando los dólares retornan a Estados Unidos, porque menos actores sienten la necesidad de retenerlos. Hay señales tempranas. Agrupaciones de países exploran alternativas. Bancos centrales incrementan reservas de oro. China y Rusia transan en yuanes y rublos. Arabia Saudí acepta yuanes por petróleo. Las fisuras son visibles. La fase final no es una bajada suave, sino una ruptura repentina. La URSS pasó de superpotencia a estado desaparecido en unos 900 días. El Reino Unido se desprendió de su imperio en unas 2 décadas. España tardó más en llegar al mismo resultado. Cuando la moneda de reserva se debilita sin remedio, cuando la carga de deuda se vuelve inmanejable, cuando la postura militar no puede financiarse, el declive no sigue buenas maneras. Se quiebra y duele. Cada vez quienes aseguraban que no podía pasar aquí aprendieron la misma lección. Sí puede y sí pasa. 3 imperios previos siguieron esta línea a España, el Reino Unido, la URSS. Cada uno creyó en su propia singularidad. Cada uno afirmó que las reglas no se aplicaban. Cada uno se equivocó. Hoy nos consolamos con los mismos argumentos, que somos diferentes, que la tecnología cambia las reglas, que el dólar nos blinda, que el excepcionalismo estadounidense dominará la aritmética, pero la secuencia es indiferente al orgullo. Los límites son matemáticos. No se puede gastar por encima de la capacidad para siempre. No se puede mantener una postura global sin una base productiva sana. No se puede devaluar el dinero sin coste final. Y cuando están presentes las 5 primeras condiciones, las 2 últimas no se evitan con facilidad. La única variable abierta es el tiempo. Quizá 10 años, quizá 5, quizá menos. El patrón apunta a una ruptura. Y cuando llegue será rápida. Un shock cambiario que desencadena una crisis de deuda, que desencadena una tormenta política. De la noche a la mañana, una superpotencia se convierte en advertencia. La moneda de reserva se reduce a unidad regional. El imperio pasa a ser recuerdo. El patrón dictó el mismo veredicto 3 veces. Indica que vamos nosotros. Desde 2020 hemos acelerado cada elemento de la cadena: más emisión, más deuda, más compromisos, producción más hueca y sociedad más fracturada. Ya no caminamos por esta ruta, corremos. Si reconoces el patrón, el desenlace se vuelve visible. Tal vez exista una salida. Tal vez Estados Unidos logre lo que España, Gran Bretaña y la Unión Soviética no pudieron reformar, reconstruir y recuperar el equilibrio. Tal vez esta vez sí sea diferente. El patrón dice lo contrario. La aritmética dice lo contrario. Y la historia, que ha visto caer a los imperios del mismo modo una y otra vez, sugiere que estamos por aprender la lección por las malas. Si esto ha aclarado dónde estamos en la secuencia, suscríbete, porque cuando lleguen esas 2 últimas fases, querrás entender qué pasó y por qué. Las respuestas no se esconden en el futuro, están escritas en el pasado. Te mostraré dónde mirar.